El pasado no se puede borrar. Lo hecho está. Uf, con estas palabras tan definitivas, un villano no solo destrozó para siempre la imagen del héroe número uno de Japón, sino que sacó a la luz una verdad familiar que iba a sacudir los cimientos de toda la sociedad. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la tragedia de la familia Todoroki. Sin duda es una de las historias más complejas y, la verdad, más oscuras de todo My Hero Academia. Va de la caída en desgracia de un héroe, pero es mucho, mucho más que eso. Venga, vamos al lío. Empecemos por el momento exacto que lo cambió absolutamente todo. Ese instante en que el secreto más oscuro del héroe número uno de Endeavor fue retransmitido en directo para que lo viera el mundo entero. Imaginen la escena. En plena crisis nacional, con todo el país pendiente, el villano Dabi se echa agua por la cabeza, se quita el tinte negro del pelo y revela su verdadera identidad. Él es Toya Todoroki, el hijo que todos, absolutamente todos, daban por muerto. ¿Y de quién es hijo? Pues del mismísimo Endeavor. La onda expansiva de esa revelación fue brutal. Dejó a todo el mundo en shock, desde los héroes que luchaban en primera línea hasta la gente normal y corriente en sus casas. Pero claro, revelar quién era solo fue el pistoletazo de salida. Lo que vino después fue una avalancha de acusaciones, una más devastadora que la anterior. Dabi empezó a soltarlo todo. Habló de un matrimonio de conveniencia, forzado, solo para tener un hijo con el don perfecto, de la obsesión enfermiza, casi demente, de su padre por superar a All Might, del maltrato, de los entrenamientos brutales, de cómo lo abandonó por ser un producto defectuoso. Y luego vino el golpe final, lo más retorcido de todo. Acusó directamente a su padre, a las llamas de Endeavor, de ser el responsable de las más de 30 personas que él, Dabi, había asesinado. Una locura. Y claro, después de escuchar todo esto, la pregunta es inevitable, ¿no? Es la pregunta clave de toda esta historia. ¿Cómo? ¿Cómo demonios el héroe más grande de Japón acabó siendo el responsable, el arquitecto de la destrucción de su propia familia? Para encontrar la respuesta no queda otra. Tenemos que viajar al pasado. Y es que para entender al monstruo, primero hay que entender al hombre. Para encontrar el origen de todo tenemos que mirar a lo que se esconde en la sombra del símbolo de la paz. Vamos a ver de dónde viene esa corrupción de Endeavor. A ver, la historia de Enji Todoroki no empieza con él siendo un villano, ni mucho menos. Empieza con una tragedia. Su padre, que también era un héroe, murió en acto de servicio. Y ese fracaso, esa impotencia, le dejó una herida profundísima. Le metió en el cuerpo un miedo atroz a ser débil, y eso le empujó a buscar poder y más poder. Pero justo entonces se topó con un muro infranqueable llamado All Might. Y ahí se torció todo. La envidia, un complejo de inferioridad brutal, todo eso envenenó su ambición. Ya no quería ser un gran héroe, no. Ahora solo le obsesionaba una cosa, ser el más fuerte. Y aquí es donde cruza una línea de la que ya no hay vuelta atrás. Como se ve incapaz de superar a All Might por sí mismo, toma una decisión que es un tabú en su sociedad. Organiza lo que se conoce como un matrimonio de dones. Básicamente una unión concertada con un único objetivo, fabricar un hijo, un heredero con el poder perfecto para que cumpliera su sueño por él. Y este fue el principio del fin para su familia. Muy bien. Ahora vamos a ver las consecuencias directas de esa decisión. Vamos a adentrarnos en una familia forjada literalmente en fuego y a ver cómo las acciones de Endeavor fueron moldeando y rompiendo a cada uno de sus hijos. Mirad, para entender de verdad lo que pasa dentro de la familia Todoroki, hay un concepto de psicología que nos viene de perlas. Y es que en los hogares donde hay maltrato es muy común que los hijos adopten roles muy concretos. Es como un mecanismo de defensa, una forma de sobrevivir al trauma y al abandono. Y es que esto, en el caso de los Todoroki, se ve clarísimo. Fijaos, por un lado está Fuyumi. Su padre la ignora, así que ella se convierte en la mediadora, la que intenta desesperadamente mantener a todos unidos, crear esa familia feliz que nunca ha tenido. Luego tenemos a Natsuo, también ignorado, y él se convierte en el chivo expiatorio. Está lleno de rabia, de rencor y es incapaz de perdonar. Por supuesto está Shoto, el niño de oro, la obra maestra. Sufrió el entrenamiento más brutal, pero curiosamente también es el que es capaz de ver que su padre está intentando cambiar. Y por último Toya, el que primero fue amado y luego ignorado. El fracaso, el que se convierte en el villano Dabi con un único objetivo, quemar hasta los cimientos el legado de su padre. De todos ellos, tenemos que centrarnos en la historia de Toya, porque es la más trágica de todas. Vamos a ver cómo ese pasado que Endeavor intentó enterrar vuelve para quemarlo absolutamente todo. Es que la ironía es tremenda. Toya nació con un don de fuego que era incluso más potente que el de su padre. O sea, en teoría, era el heredero perfecto.
El problema, la cruel paradoja, es que su cuerpo era como el de su madre, resistente al frío, pero terriblemente débil ante el calor de sus propias llamas. Una contradicción genética que lo hacía increíblemente poderoso, pero también increíblemente frágil. Y a los ojos de su padre, eso solo significaba una cosa. Era un fracaso. Y aquí está el verdadero punto de inflexión, el origen de Davy. Endeavor, que había sido el que había encendido la llama de la ambición en su hijo, de repente empezó a apartarlo, a ignorarlo, supuestamente por miedo a que se hiciera daño. Pero claro, pónganse en la piel de un niño. Él no lo vio como protección, lo sintió como un rechazo en toda regla. Se sintió abandonado, reemplazado por Shoto, y ese sentimiento, ese resentimiento, se enquistó para siempre. Y lo que es fascinante de Davy, y también terrorífico, es que su venganza no es un arrebato de ira. Para nada. Es un plan metódico, frío y, hay que decirlo, brillante. Paso 1. Enviar al Nomu de alta gama para dejar a Endeavor al borde de la muerte. Paso 2. Usar a otro villano para crear una crisis que solo su padre pudiera resolver. ¿Y todo esto para qué? Para inflar el ego de Endeavor, para que se sintiera el héroe número 1 y justo en ese pico de gloria, soltar la bomba. Retransmitir su confesión y destrozarlo todo. Es un plan diseñado para causar el máximo dolor posible. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos al presente, a la pregunta quizás más difícil de todas las que plantea esta historia. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para expiar algo así? Y no hay nada, de verdad, nada que capture mejor la fractura total de esta familia que esta comparación. Tenemos a Natsuo, que sigue anclado en el dolor y lo dice alto y claro: no perdonaré. Y luego está Shoto, que fue quien sufrió el maltrato más directo y sin embargo dice: me estoy preparando para poder perdonarle. Son dos hermanos, dos víctimas del mismo hombre y dos posturas que no podrían ser más opuestas. Y al final, al analizar toda esta dinámica, llegamos a una conclusión que es la clave de todo. Y es que solo porque alguien cambie, no significa que se merezca el perdón. Son dos cosas distintas. La expiación, el intentar reparar el daño, es algo que tiene que hacer el que lo causó. Pero el perdón es una elección. Y esa elección les pertenece única y exclusivamente a las víctimas. Y lo más potente de todo es que el propio Endeavor acaba entendiéndolo. Llega a la conclusión de que no se merece el perdón de su familia. Se da cuenta de que lo único que puede hacer, lo único que le queda, es dedicar su vida a expiar sus pecados, a intentar enmendar lo que hizo. Aunque eso signifique quedarse solo para siempre, con tal de que ellos, su familia, puedan por fin encontrar algo de paz. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. Una pregunta que va mucho más allá de esta historia, la verdad. ¿Puede alguien llegar a expiar de verdad sus actos, a redimirse, si las personas a las que dañó nunca le conceden su perdón? Es un dilema moral complejísimo, y es, al final, el legado que nos deja la trágica historia de la familia Todoroki.